Elías fue un profeta determinado, sabio y firme en la fe. Vivía exclusivamente para servir a Dios y en su nombre resucitó a un niño, multiplicó aceite y harina, predijo el comienzo y el fin de una gran sequía. Fue alimentado por ángeles en una larga caminata de 40 días. Desafió a los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Esos fueron solo algunos de los tantos hechos de un profeta que no le da nombre a ningún libro bíblico, pero que era reconocido como un gran profeta de fe. En la época existía mucho paganismo, y a causa de que las personas habían dejado la fe de lado, en el pueblo había mucha prostitución. Las personas adoraban a Baal. Era un dios pagano de la promiscuidad y la orgía. Era esta creencia ciega que llevaba al pueblo a vivir tanto sufrimiento. La situación era insostenible. El rey estaba desesperado porque en la región había una tremenda sequía. Todo el pueblo sufría por causa del pecado y la prostitución espiritual de los mismos. En todo esto, Elías tomó la decisión de actuar en contra de las transgresiones cometidas por el pueblo. Fue directo a la raíz de todo. Desafió a todos los profetas de Baal a un duelo de dioses. El que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero, y el pueblo debería seguirlo. Primeramente, los profetas de Baal prepararon todo para su Dios. Tomaron el becerro que se les había entregado y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían: «Contéstanos, Baal», y daban brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía. Elías se burlaba de ellos diciendo: «Gritad más fuerte, porque es un dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo». Pasando unas horas, llegó el momento de Elías y de actuar la fe sobrenatural. Entonces Elías dijo a toda la gente: «Acercaos a mí». Toda la gente se acercó a él, y con la gente reparó el altar para Dios, y mandó llenar de agua una zanja alrededor, e incluso en el sacrificio estaba todo empapado, y escurría el agua. Esto lo hizo por 3 veces. A la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó y exclamó: «Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios». En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al verlo, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: «El Señor es Dios». Elías hizo 3 cosas. Primera, restaurar el altar. Segunda, sacrificio a Dios. Tercera, oración de fe. Fue así que Elías, en un acto que duró poquísimos minutos, demostró que el poder del verdadero sacrificio al Dios vivo puede traer respuesta en el momento de mayor necesidad. Por medio de su coraje, venció a los profetas de Baal y contribuyó a que el pueblo se vuelva nuevamente a Dios. Elías, bajo el poder de Dios, realizaba milagros. Su intimidad con él, una de las mayores de la historia, le permitía eso. Milagros en medio de los desafíos, bendiciones en medio de las crisis, paz en medio del caos. Llevó a las personas a Dios en uno de los periodos más difíciles. Sacó a muchos de la esclavitud espiritual de la religiosidad. Elías vivió exclusivamente para que vieran la gloria de Dios en él. De la misma forma, usted tiene que desear que quienes lo vean puedan ver las grandezas de Dios. En su vida tiene que descender el fuego de Dios para traer la respuesta que necesita.